Vamos a analizar la situación política local, en este caso vista desde Gana Medina. Esta noche nos acompaña su portavoz, María Jesús Vázquez. Señora Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, son muchos los temas que vamos a tratar, pero lo más inmediato es lo último, y es que ustedes han tenido hoy una charla con motivo de la mujer, mañana es el Día de la Mujer Trabajadora, y la reforma laboral siempre desde el punto de vista de la mujer. ¿Qué nos cuenta? Pues que creemos que es importante, que es importantísimo, que esta reforma ha supuesto un cambio que no tenemos muy claro ninguno, que la gente no conoce muy bien, porque sí que hemos visto toda la polémica que ha surgido alrededor de la aprobación de la reforma, que ha surgido a cuenta de que sí se cambia mucho, si no se cambia nada, si se mejora, si no se mejora, pero no tenemos muy claros los puntos. Entonces, era importante tener a una persona como Eva Espeso, que entiende perfectamente cómo funcionan estas cosas, que trabaja en comisiones obreras en el área de mujer y que nos explicara cómo la reforma laboral para las mujeres, porque al final seguimos siendo una parte importante del tejido industrial y del tejido laboral de este país, pero seguimos con los techos de cristal, con los problemas de conciliación, con los problemas para encontrar trabajo cuando has sido madre o cuando lo vas a ser, todas esas cosas que nos pasan a menudo y que nos interesaba conocer qué mejora esta reforma laboral y qué no mejora. Entonces, creemos que es importante que sea una perspectiva de mujer, aunque creemos que también a los hombres les interesa el asunto, claro, porque al final la reforma es para todos. Pues una charla que ha tenido lugar hoy con motivo de la mujer trabajadora. Por cierto, mañana todos los actos. Sí. ¿Son actos, debería haber más o son suficientes con los que tenemos ahora mismo? Yo creo que de momento no se puede hacer más, entre otras cosas porque seguimos en pandemia, aunque ya casi lo notemos menos, yo creo que hay actos suficientes, hay actos muy interesantes, hay una exposición de Mujer para la Ciencia, hay una manifestación, mañana se van a plantar árboles, que me parece que está muy bien lo de mezclar la ecología con cualquier otro tema. Hay charlas sobre distintos temas, coloquios. Creo que es muy amplio, que está bien y que además nosotros nos hemos adherido al proyecto del Ayuntamiento porque nos parecía que merecía la pena, salvo esta cuestión de la reforma laboral porque nos parecía muy interesante. Entonces, entre Izquierda Unida, Gana Medina y Comisiones Obreras decidimos organizarla, pero en realidad la semana yo creo que está bien surtida de actividades y que lo importante es que seamos conscientes de que hace falta todavía mucho por alcanzar, que la lucha ha sido larga, que se han conseguido muchas cosas, que afortunadamente ya no tenemos ni que pedir permiso para comprar una lavadora a nuestro marido, que tenemos el mercado laboral, el universitario, la educación a nuestro alcance, pero todavía faltan muchas cosas que hay que seguir peleando y es una pena que en el siglo XXI, a 2022, sigamos teniendo que pelear estas cosas y que encima haya movimientos en retroceso y en contra de algo tan elemental como que la mitad de la población sea exactamente igual reconocida sus derechos y sus obligaciones que la otra mitad. Entonces habrá que seguir peleando. A mí me llama la atención, no que pedir permiso al marido para comprar la lavadora, sino poder votar, por ejemplo, poder ir al banco a poder sacar dinero, ¿no?, de tu cuenta. Claro, no que antes había que ir con el marido a sacar dinero, ¿no? Claro. No ser una persona, no estar considerada jurídicamente como una persona, en realidad eras un dependiente como un niño pequeño. Yo no soy capaz de imaginármelo y me imagino que de la gente que de mi edad, incluso más mayores, nos cuesta. Pero yo en mi casa no recuerdo esas cosas. En mi casa las mujeres han sido mujeres fuertes y independientes y yo me enteré de lo de los permisos y estas cosas mucho después, porque en mi casa esas cosas, a lo mejor yo era muy pequeña, no se daban. Entonces es una normalidad que también es importante, mucho más que los discursos. Lo mismo que para otras cosas. Yo siempre he pensado que mucho más que los discursos, que los mítines, que las concentraciones y demás, es el normalizar esas cosas en casa. El que si tú consideras que tanto el hombre como la mujer son iguales, tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, y actúas como tal, los hijos lo ven. Y lo gestionan así, reaccionan así, se comportan así. Y ocurre lo mismo con cualquier otra circunstancia, con el racismo, con la educación sexual, con las diferencias de personas con inclinaciones sexuales distintas o con orientaciones sexuales distintas o con otros intereses, ocurre lo mismo. Si tú en casa normalizas esas cosas, son cosas que se normalizan. Y esperemos que poco a poco ese retroceso que estamos viendo y ese ataque que estamos viendo a las libertades desde algunos partidos políticos y desde algunas instituciones, de algunas personas,
retroceda y volvamos a la esperanza de un mundo mejor y del futuro que estamos viendo ahora mismo, lo que ocurre cuando das poder a alguien con esas ideas. Lo estamos viendo en Ucrania y estamos todos aterrorizados y sorprendidos, y las consecuencias las pagamos todos al final. Sorprendidos totalmente, porque yo estoy viendo imágenes ahora mismo que porque son en color, pero si quito el color de la televisión, parece que estamos justamente hace 80 o 90 años, ¿no? Sí, Viendo sí. trenes llenos de gente, en fin, unas imágenes que parece que a uno le viene a la mente, pues eso, principio de los años del 1900, ¿no? 1930, 1940. Sí, claro. La Segunda Guerra Mundial. Es que es una situación terrorífica y como en otras muchas guerras, lo mismo que en la de Siria o que ocurre en Yemen o en otros, es un fanático, un ególatra, un señor con unas ideas de poder con demasiado poder y con ideas equivocadas, que ataca a otro país, porque tampoco tenemos muy claro por qué se ataca a Ucrania. Yo no lo tengo muy claro. Sí que está claro que Rusia quiere ampliar el imperio, quiere anexionarse Ucrania y que vuelva a la Unión Soviética, pero ¿con qué derecho, con qué criterio? ¿Por qué hay, en este caso, personas de Podemos a nivel nacional que están divididas, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno hablamos, dentro del gobierno... Sí, sí. Hay personas que están divididas cuando hablamos del tema de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Pues hombre, me imagino que todos tenemos nuestra opinión, que todas son válidas. Yo la verdad es que me alegro muchísimo de no tener que estar en la situación de decidir. Nosotros somos un grupo municipal y lo único que podemos decir es que al final son los ciudadanos de a pie, tanto los rusos como los ucranianos, porque en Rusia esta mañana he leído que se había detenido a 10.000 personas por manifestarse contra la guerra, que hay que ser muy valiente para en un país como Rusia, donde se han limitado todas las libertades, donde se ha cancelado la libertad de expresión, que al final la verdad es la primera que pierden todas las guerras, la gente se atreva a salir a decirle a un dictador, porque al final es un dictador, aunque le votes, ya sabemos que se puede manipular muy bien las cosas, que no quieres la guerra, a un señor que está dispuesto a usar armas nucleares y lo ha dicho. Hay que ser muy valiente. Entonces, al final pagan el pueblo ruso y paga el pueblo ucraniano. Y yo entiendo que es muy difícil decidir. Yo siempre, personalmente, y nuestro grupo siempre hemos estado en contra de la guerra, como creo que cualquier persona civilizada. Y en cuanto a mandar armas o no mandar armas, es que es muy complicado. Yo el otro día he oído a un militar de alto rango, que además ha tenido cargos en distintas instituciones europeas, internacionales y tal, con mucho prestigio, muy importante, diciendo que era un error enviar armas. Entonces, claro, me imagino que la gente que está diciendo que no hay que enviar armas, lo dicen con un criterio sólido, que tienen que haberse informado. Es que es muy complicado, yo entiendo pero cuando que... dicen, por ejemplo, diálogo, hay que dialogar, apostamos por el diálogo. Claro. ¿Hasta cuándo se apuesta por el diálogo? Porque uno tiene la sensación de que es casi imposible, ¿no?, el poder dialogar. Es que el problema es ese, ¿qué diálogo quiere Putin? Pero claro, a mí me parecen cosas tan grandes, tan complejas, tan difíciles, tan internacionales, donde participan tantos elementos que no son solo los gobiernos, que es muy difícil, porque al final los que se benefician son los de siempre y los que se perjudican son los de siempre. Los grandes capitales, la gente con grandes empresas y con grandes negocios va a salir beneficiada como salen de todas las crisis, como han salido de la crisis del 2008, como han salido de la pandemia, y van a salir perjudicadas las gente de siempre, los pobres ciudadanos que somos los que pagamos el pato y los que se están yendo del país, porque no tienen más remedio. Y es terrible que en pleno siglo XXII, como pensábamos que en Europa esto ya no ocurra. Lo que pasa es que ocurre en más partes del mundo. Es que esta guerra no es diferente a otras guerras. Y es que estos emigrantes y estos refugiados no son diferentes a otros refugiados. Llevamos recibiendo refugiados en el Mediterráneo muchos, muchos años. Y eso también es algo que no tenemos que olvidar. Que estos ciudadanos son ciudadanos europeos, les tenemos aquí al lado, pero también tenemos al lado a los subsaharianos, tenemos a los palestinos, tenemos a la gente del Sáhara, tenemos un montón de crisis humanitarias en todo el mundo que deberían preocuparnos mucho. Y en la mayoría de los casos ocurre eso, que son personas radicalizadas, con ideas muy de exaltación de la patria, del orgullo patrio, de
de limitar los derechos de los demás, porque en todas se prohíben algunos partidos políticos, algunas ideologías, se prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo, se prohíbe el derecho a las mujeres, se prohíbe a los que son diferentes en todos. Todos al final son lo mismo. Entonces yo cuando oigo a algunos políticos del país hablando de los salvadores de la patria, a mí me dan mucho miedo. Me dan mucho miedo porque cuanto más poder tienen, más peligrosos son y lo estamos viendo. Hombre, el problema que tiene Putin, yo creo, ¿no?, es que tiene el botón. Sí. Entonces es lo que, cuando habla la palabra, apretamos el botón, es cuando ya, quieto, ¿no? En Palestina y por ahí, pues parece que como no hay botón, pues no te importa menos, ¿no? Pues yo no sé si Israel tiene o no tiene, porque es Israel. Entonces también, y Estados Unidos también lo tiene, Estados Unidos también interviene en otros países. Es que ya ni siquiera es solo el botón nuclear, es que Rusia es un país muy grande con un poder muy grande y a nosotros nos está ahogando sin necesitar el botón. De momento ya estamos notando la crisis con la subida de la electricidad, por ejemplo, porque no nos llega gas, porque el petróleo dependemos de ellos, porque en este país tenemos no sé qué conciencia de que tenemos que depender de las energías ajenas cuando tenemos sol y viento como nadie, y mar. Y en cambio, en este país se impuso un impuesto al sol, que es algo inconcebible, y seguimos dependiendo del gas de Argelia, del gas de Ucrania, que con el de Argelia también hay problema, porque es difícil que llegue desde... Llega por dos vertientes, por la Argelia directamente y a través de Marruecos. A través de Marruecos, como hay un conflicto entre Argelia y Marruecos, también nos afecta, con lo cual sube la electricidad. Y pagamos los de siempre, yo insisto, si es que pagamos los mismos. Las eléctricas lo tienen muy bien, les viene genial, porque como el precio de la luz se pone por el más alto de las energías, la energía más cara, aunque ellos nos estén dando la electricidad procedente de las presas o del carbón o de donde sea, nos la están cobrando a precio de gas ucraniano. Entonces las beneficiadas son las eléctricas, son las grandes empresas. Es lo que te decía, al final siempre ganan los mismos y perdemos los mismos. Pues estamos hablando de lo que todo nos interesa, pero hombre, usted como concejal de Medina viene a contarnos cosas de Exactamente. Medina. Corredor Medina-Valladolid-Palencia. Al parecer se ha puesto en marcha, van a instalar 4 apeaderos y yo pensaba que uno de ellos iba a estar en Medina, y ni mucho menos. Valladolid va a tener 2, otro creo que es Cabezón Santovenia, Cabezón Santovenia, me parece. Santovenia creo que es. Y Palencia, ¿no? Pues sí, se han vuelto a olvidar. Yo no sé por qué Medina estamos tan abandonados en tantas cosas. Hace poco teníamos el problema, seguimos teniendo el problema, de la gente que va a trabajar en el AVE a Valladolid, a Madrid, a Segovia y tal, que hay gente que va todos los días y que cuando se ha abierto la línea a Galicia se han quedado sin varias paradas, que les suponen un inconveniente para su conciliación familiar. Pero es que para ir a Galicia también es más complicado ahora que antes siendo en AVE desde Medina. Esa gente ha sido afectada por esto, pero es que el Cercanías cada vez está más abandonado y ahora que parece que van a poner ese corredor, Medina vuelve a ser olvidada. Y es un problema, porque además hay mucha más gente de la que se pensaba. Creo que cuando nosotros lo planteamos en 2015, que propusimos en un pleno municipal que se luchara por este corredor, que era importante implantarlo, que se exigiera a la Junta y tal, creo que eran 2 millones de personas las que había una posibilidad de utilizarlo al año o algo así, y creo que ahora casi se ha duplicado. No tengo seguro Estaba en los datos. 4 millones, ¿eh? Por eso, porque me suena que se había duplicado, que eran 2 millones y algo cuando nosotros lo propusimos, y que ahora son casi 2 millones, y van a ser más, porque al final la subida del carburante, el que tengas unos servicios públicos que te permitan ir a trabajar sin tener que estar pendiente de tu propio coche, también son una ventaja y al final la gente termina utilizándolo. Yo recuerdo cuando iba a estudiar a Valladolid, que había muchos trenes Medina-Valladolid, no porque fueran Medina-Valladolid, porque claro, éramos nudo ferroviario y los del norte y los del sur pasaban por aquí. Había muchísimos, y siempre iban llenos, porque la gente utilizaba el tren, porque al final es una forma cómoda de ir a trabajar o de ir a estudiar. Entonces, no entendemos por qué en Medina no se ha puesto un apeadero. Porque debería. Habrá que luchar por ello, habrá que exigirlo y habrá que seguir peleando y dando la lata, que para eso estamos, que es lo que hay que hacer en la política municipal muchas veces, dar la lata a instituciones más grandes. Pues a ver si se consigue, porque venía bien un apeadero, justamente donde hemos comentado lo que era anteriormente el paso a nivel, ahí, claro. Y un precio económico, un precio asequible, y sí. Seguramente que muchas más personas utilizarían
Claro. el tren, ¿no? Yo conozco gente del norte de Europa que les sorprende mucho, entre otras cosas, el poco uso que hacemos en España del transporte público para todo. Precisamente por eso, porque ellos tienen, pues eso, unos precios asequibles, unas rutas bien organizadas y con unos buenos horarios, y la gente utiliza mucho los medios de transporte públicos, el metro, el tren, el bus, el tranvía, la bicicleta, que no es un transporte público, pero sí es un transporte ecológico para pequeños recorridos y tal, y aquí no tenemos esa posibilidad en realidad, porque si vas un fin de semana a Valladolid y pretendes ir por la mañana y volver por la noche, a lo mejor o por la tarde, a lo mejor solo tienes la opción de ir por la mañana a una hora y volver a una hora por la noche. Al final tienes que coger el coche, y es una pena que tengamos que depender del coche, que contaminemos, que consumamos más de la cuenta, que gastemos más dinero del necesario. Sí, ahora tal y como están las cosas... Claro, es que ves los precios, yo no sé si estaba a 1,60 o algo así hoy el gasoil, es una barbaridad, es una locura. Entonces, deberíamos plantearnos que los transportes públicos, nosotros lo hemos dicho siempre y lo hemos defendido siempre, los transportes públicos son esenciales para mejorar la calidad de la vida. Y en una zona como la nuestra, insistimos, siempre terminamos en lo mismo, que es España vaciada, no vacía, sino vaciada, la están vaciando, esas cosas son esenciales, son fundamentales para que la gente pueda ir de un sitio a otro, de un pueblo a otro, y a los pueblos más grandes para ir al médico, a tomar un café, a dar una vuelta, a tener vida social o a lo que sea. Son fundamentales y deberíamos potenciarlos. ¿Cómo no se va a vaciar España? En este caso hablamos de Rodilana, por ejemplo, el problema que tienen con el colegio, ¿no? Claro. Si cierran el colegio, pues automáticamente... Claro. Los padres se van a otro sitio, donde tengan otra forma, otra calidad de vida, ¿no? Nosotros ya insistimos el año pasado, seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo todos los que haga falta. Porque además entendemos que este tipo de colegios de pueblos pequeñitos son fundamentales. No solo hay que tenerles bien atendidos y que esos 3 niños o 4 o 5 o los que haya tengan colegio, sino que tienen que ser colegios más dotados para que sean más atractivos, para que haya niños de pueblos cercanos que en vez de venirse a Medina o irse a Valladolid, porque al final ni siquiera vienen a Medina, terminan yéndose a Valladolid y terminan internos, o terminan yéndose a vivir las familias directamente todas a Valladolid, puedan tener la opción de ir a un colegio pequeño, a un colegio de pueblo, donde todo el mundo se conoce, donde la maestra o las maestras, porque ojalá hubiera muchas más, y hubiera una clase para cada colegio, para cada curso, conozcan a todos los niños, conozcan a los padres, que sea una educación de calidad, eso también es muy importante. Entonces nosotros no solo creemos que hay que mantener abierta la escuela rodilana, sino que hay que dotarla de beneficios que no tienen otras escuelas. Y otra escuela, como es la Escuela Infantil Castillo de Colores, también apuestan ustedes por su apertura, ¿no? Nosotros desde el primer momento nos negamos a que se cerrara, hicimos todo lo posible, hablamos con los padres, hablamos con el ayuntamiento, hicimos propuestas de distinto tipo, incluido el de municipalizarla, que nos parecía una buena opción, y seguimos insistiendo en que se haga. ¿Por qué se cerró esa escuela infantil? Pues la verdad es que yo no lo tengo muy claro, porque los argumentos eran que si la empresa, que si la no empresa... Creo que cada vez nos dijeron una cosa. Al final, el por qué se haya cerrado creo que ya da igual, porque ya no tiene remedio, pero sí que se vuelva a abrir, porque además, por muchos motivos. Primero y fundamental, porque en pandemia ha sido un error cerrarla y tener a todos los niños juntos en un solo centro, cuando la idea era tener cuanta menos gente mejor hacinada o confinada junta. Esa es la primera. La segunda, que es un centro pensado específicamente como aulario, con lo cual es un centro que si lo conoces es maravilloso, está muy bien adecuado, es un sitio muy luminoso, muy alegre, muy bien preparado, y que además tiene el centro de motivación, no es motivación, pero no me acuerdo la palabra, de las personas, de los niños con problemas, justo allí, que esa era la idea, tener las dos cosas juntas, para que no tengan que salir de su ambiente y puedan ser estimulados. Ese es el centro de estimulación, puedan ser estimulados en el mismo centro. Ahora ya no está. Además, un edificio que se abandona o que no se utiliza termina deteriorándose. Es una lástima que un edificio como ese termine deteriorado o estropeado, y haya al final, cuando se le vaya a dar algún uso, que hacer obra. Y sobre todo porque la gente que vive por esa zona, hay muchos matrimonios jóvenes, hay mucha gente joven con niños,
y es un inconveniente y un engorro y un problema para la conciliación familiar, tener que salir todas las mañanas, ir hasta el otro lado de Medina, con los atascos que se forman en esa zona, precisamente porque todos los niños van al mismo sitio, porque los colegios están más o menos en la zona, cuando tienen un aulario allí mismo, que además es un centro, como digo, estupendo. No entendemos por qué no se abre. Yo creo que debería abrirse y que además sería bueno para atraer gente y para que la gente no se tenga que ir de Medina a conciliar su vida familiar. Pues ustedes estaban preocupados también, entre otras cosas, por el mercadillo dominical. El mercadillo que ven como una vez que finaliza, pues hay una ausencia, ¿no?, en la limpieza. Era la caja que hacen ustedes. Eso lo hicimos hace tiempo y sí, la verdad es que se limpió, sobre todo porque además el viento no deja, son bolsas, son productos muy ligeros, el viento se las lleva para todas partes y por la zona de la Perla y no me acuerdo cómo se llaman esos edificios, la calle es la calle de la Perla, toda esa zona de Mamavaca y demás, se encontraba todos los domingos la suciedad de los baratillos. Nosotros lo que pedimos, porque nos lo han dicho tanto los feriantes como ciudadanos, es que se pongan más contenedores en el recorrido, que se pongan de distinto tipo para que los feriantes puedan aprovechar que tienen el contenedor al lado y no tengan que tirarlo al suelo, dejarlo allí para recogerlo después, que al final lo dejas ahí para recogerlo después, no deja de acumular basura y de correr el riesgo de que las bolsas salgan volando, por ejemplo. Y tampoco pueden salirse fuera del recorrido, porque fuera del recorrido sí que hay varios contenedores, a tirar la basura cada 15 o 20 minutos y dejar el puesto abandonado. Entonces creemos que no es tan complicado poner unos contenedores permanentemente en el recorrido de los baratillos para que se mantenga la limpieza, que creo que es algo que nos preocupa a todos los medinenses. ¿Es el lugar ideal, el mercadillo, para el recinto que hay ahora mismo, para el mercadillo? Pues yo no sé si tenemos algún otro, porque es grande. Es que no es una explanada grande, el recorrido es que tenemos un baratillo muy grande, tenemos un mercadillo muy grande. Entonces yo no sé dónde podríamos colocarlo si no es ahí. A mí no me parece mal sitio y la gente está habituada a ir, es un paseo, Medina tampoco hay distancias que no puedas recorrer. A mí no me parece mal sitio, igual tendríamos que mejorarlo como todo, siempre se puede mejorar cualquier cosa, empezando por los contenedores y luego, pues eso, no sé, mejorando la iluminación, mejorando el ambiente, poniéndolo más bonito. Hace años se barajaba la posibilidad de trasladarlo a otro lugar. Sí, y a la plaza se ha dicho. De la plaza también se hablaba, por ejemplo, lo que es el parking o el aparcamiento de Mercadona, ahí también se barajaba la posibilidad. Pero es pequeño, es mucho más pequeño. El problema es ese, que ¿dónde los metes? También se barajó la posibilidad, y a nosotros nos parecía una buena idea, es más, yo no recuerdo si lo hicieron mis compañeros, lo propusieron mis compañeros en la legislatura anterior, el que se extendiera el mercado fuera del recinto y que se hiciera un mercado, por ejemplo, de artesanía o de productos de otro tipo o algo más dedicado, que también sería interesante, o hacerlo cada cierto tiempo, o una vez al mes, como se hace en algunos sitios y tal. Pero yo creo que es que encontrar un recinto tan grande, tendremos la explanada del cuartel, pero tampoco podemos utilizar la explanada del cuartel para todo lo necesario, porque sí que hay muchas propuestas. Estamos esperando todavía a ver qué pasa con la propuesta que hicimos nosotros hace 2 años, creo que fue, del parque de caravanas, que se aprobó por mayoría, que pareció a todo el mundo muy bien y que estamos esperando, que también es un atractivo para Medina. No sabemos todavía cómo está la cosa, pero, y claro, es en la explanada del cuartel, tampoco podemos meter allí todo. Hace un rato nos visitaba la concejal responsable de ferias y hemos repasado todas las ferias, el plan ferial, ¿no? O parte del plan ferial, y ustedes denunciaban la ausencia de una feria, como es la feria de juventud y de deporte, ¿no? Pues sí, a nosotros nos sorprendió cuando nos lo propusieron, cuando nos presentaron el borrador de ferias en diciembre, lo dijimos y nadie nos dijo nada, y en la comisión que hemos tenido, creo que ha sido la semana pasada, creo que fue el día 1, el día 2, ya no estoy muy segura, nos volvieron a presentar el plan ferial. Nosotros preguntamos otra vez lo mismo, ¿qué pasa con la Feria de Juventud y Deporte? Porque nos parece una feria importante, entre otras cosas porque da opciones a los jóvenes a actividades diferentes, a conocer cosas que a lo mejor no ven de otra manera y a tener un fin de semana dedicado a ellos y dedicado al deporte. Y el deporte nos parece muy importante como orientación para una actividad lúdica, para una actividad personal mucho más sana que otras que se pueden dar, sobre todo a ciertas edades. Entonces, el que además llevan bastantes años juntas y nos sorprendió mucho. Lo preguntamos, la concejal de festejos nos dijo que a ella no le constaba, que no sabía nada,
que no se había comentado, y preguntó específicamente si hay algún compañero que quiera decir algo del tema, me imagino que se refería a Juventud y a Deportes, y nadie contestó. El concejal de Juventud no está en esa comisión, pero el de Deportes sí, y no dijo nada. Entonces no sabemos qué va a pasar con esa feria. Nos gustaría que hubiera, pero desde luego no está programada y en el plan ferial no está. ¿Y del plan ferial que usted conoce, qué le parece? Hablamos de la feria de festejos taurinos, hablamos de la feria del caballo, la feria del stop, que se celebró este fin de semana, tenemos también la feria de los bolillos, tenemos la feria de artesanía. Hay una de artesanía y productos de la tierra, porque va junta como se hizo el año pasado más o menos, y la del libro que no sabemos qué pasa, porque nosotros nos ofrecimos, como fue una propuesta nuestra, nosotros nos ofrecimos desde el primer momento a colaborar. He hablado con la concejal, en esa feria nos dijo, sí, no, tenemos que hablar, tenemos que decidir, plantear y tal. A mí me parece que vamos justas de tiempo, pero bueno, nosotros ya hemos hablado con gente y hemos mirado cosas y estamos esperando a reunirnos o empezar a reunirnos para ver qué se hace con esa feria, porque creemos que debería ser una feria importante y debería de nacer además con afán de crecer y de ser una feria que dé a conocer a Medina fuera, porque tiene muchas posibilidades, porque no es solo una venta de libros, una feria de libros, muchas más cosas. Y creemos que es importante, y en Medina tenemos varios autores, viviendo en Medina o viviendo fuera, pero de Medina. Entonces, es una posibilidad interesante. Creemos que está bien, creemos que se tiene que hacer. Del resto de ferias, pues no es nada nuevo, no hay nada nuevo. La feria renacentista van a ser 2 semanas, que es lo que me comenta todo el mundo, que va a ser muy larga. Y a mí me parece que el error, no sé por qué, tengo que consultar a ver si me dicen por qué ha sido, porque me di cuenta del fallo justo después de la comisión y ya no ha habido opción. El mercado, lo que todos conocemos como feria renacentista, en realidad va a ser la primera semana, que creo que empieza el día 12 y acaba el día 21, que son muchos días de feria. Pues va a ser del día 12 al día 16 o el 15 o algo así. El 12 es de viernes, sí. Viernes 12 y finalizará el día 21, o sea que son 10 días. Sí, claro, es que son muchos días, pero es que la feria se va a poner en la primera parte de la feria, el mercadillo y demás se va a poner en la primera parte de la feria, cuando la feria renacentista en realidad, si estamos conmemorando la quema de Medina, lo lógico es que fuera al final, pero es que además va a haber una reunión de asociaciones recreacionistas, que son expertos, que saben mucho más que nosotros, van a estar aquí en Medina y van a estar en esa segunda parte de la feria. Y hombre, van a venir a una Medina sin ambientación, sin mercado, sin gente por la calle caracterizada. Pues hombre, creo que sería una buena opción. El fin de semana, el sábado hemos tenido en Medina, ha sido una suerte, al presidente de la Asociación de Recreaciones, al vicepresidente y a la técnica, porque tienen una técnica exclusiva, los 365 días del año para la recreación, era de la Asociación Nacional de Recreaciones Históricas, pero vienen de Cartagena, los 3 son de Cartagena, y el vicepresidente de la Nacional es el presidente de la de Cartagena y la técnico es de la de Cartagena. Y nos contaban que ellos son federación y que son las propias asociaciones las que deciden cómo es la feria, las que la gestionan, las que la organizan con el apoyo del ayuntamiento y tal. Y que han crecido muchísimo y que son un atractivo importante. Y nosotros planteábamos que esto está genial, que está muy bien, que hay que plantearse cambios y que lo mismo que la pandemia ha sido una gran desgracia, nos está dando la posibilidad de resetearnos, de empezar casi de cero, con la experiencia de lo vivido en la feria, de lo conocido, empezar una feria de nuevo, empezar una feria mejor, corregir los errores cometidos, que es más fácil hacerlo ahora después de 2 años de parada que si lo haces... ¿Qué errores hay, por ejemplo, en Medina del Campo para corregir? Pues yo creo que muchos, pero los expertos son ellos. Yo no sé si soy persona cualificada para decirlo porque yo hablo desde una perspectiva distinta, hablo no desde la perspectiva política, que a mí se me olvida eso del tienes un cargo público y eres un político, se me olvida, pero sí, yo soy mucho más histórica, tiendo más a la historicidad del asunto. Hay fallos, hay gazapos y fallos que son históricos que no deberíamos cometer, pero que bueno, hay que plantearse si lo que queremos es una recreación rigurosa
o queremos hacer algo atractivo de otra manera, o queremos hacer una feria renacentista más general o más abstracta, o qué. Pero es que ahora es el momento, y el momento es que lo decidan las asociaciones. Y creo que deberíamos ponernos las pilas en ello. Y por supuesto el ayuntamiento, porque ahora es el ayuntamiento el máximo responsable de la feria. Pero creo que deberíamos ponernos todos de acuerdo, ponerse las asociaciones sobre todo, y plantear qué es lo que queremos para el futuro. Porque la Feria Renacentista de Medina ya tiene un éxito fuera de Medina, ya es muy conocida, pero siempre podemos hacer las cosas mucho mejor, y ahora tenemos la posibilidad, pues eso, de mejorarla y de hacerla mucho más atractiva todavía. Yo lo que noté con la semana, con la Feria de Medina, Imperiales y Comuneros, pues un sprint tremendo, es decir, una salida tremenda, de 0 a 100 se pasó en 2 años, ¿no? El primer año, el segundo, el tercero ya estábamos casi consolidada, 3.000 personas participando en los desfiles, y llevamos unos años que nos hemos quedado ahí, no hemos dado una vuelta de tuerca más, e incluso el último año que se llegó a celebrar, el 19, pues se hablaba de que habíamos dado un paso atrás, un paso atrás, no sé si es para tomar impulso o un paso atrás para ir reculando. Claro, pues es que a lo mejor la idea es esa, que lo que hay que hacer es plantearse cambios, no nos podemos acomodar. La vida humana, las sociedades y todo evolucionan, hay que evolucionar. Si te quedas estancado, ni creces, ni cambias, ni mejoras. A lo mejor nos equivocamos y vamos a peor, pero hay que atreverse a hacer cosas nuevas y diferentes. Y a lo mejor hay que cambiar el planteamiento y decidir si lo que queremos es una feria renacentista que abarque todos los 2 siglos o 3 que supone el Renacimiento, y que tiene que ver con el Renacimiento, pero muy abstracto, o lo que queremos es el momento histórico de la quema y lo que hay alrededor, y cómo hacerlo, y cómo tiene que ser de riguroso, y en qué nos vamos a basar, y qué vamos a cumplir, y qué atractivos vamos a tener para que venga la gente de fuera. Estos señores nos contaban que en Cartagena, claro, es mucho más fácil, es un hecho concreto de romanos y cartagineses peleando por la ciudad de Cartagena, es mucho más fácil que lo nuestro. Claro, tenemos la jarra y el grifo, que creo que es de 200 años o 300 antes que la quema, tenemos de en medio Isabel la Católica, Santa Teresa, tenemos muchas cosas, entonces tenemos que plantearnos cómo gestionar eso, y creo que el momento es oportuno. Hombre, yo el sábado pasado estuve en Tordesillas, viendo pues la llegada de la reina Juana a Tordesillas, y yo vi que había muchas personas participando, muchas recreando la llegada, así como turistas y personas de la localidad, O sea, que es un atractivo siempre que genera. Y yo hacía comentario con gente que nos encontrábamos allí, digo, ¿tú te imaginas que vas de vacaciones a Benidorm y en un pueblo que está al lado de Benidorm hay una fiesta de estas, una recreación, ¿no? Y te acercas y ves lo que vimos en Tordesillas con lo que se presta para ello, la plaza de Tordesillas, y vienes encantado, y aquí a lo mejor no le damos tanta importancia, ¿no? Es que deberíamos darles más. También creo que hay un error que se ha cometido desde el primer momento, que es enfrentar San Antolín con la feria renacentista, que yo creo que es un error total y absoluto, porque además la crítica siempre era San Antolín va peor por culpa de la feria, y no es verdad. La prueba la tenemos en 2019, el San Antolín fue estupendo, y no era por el cambio de gobierno, porque los planes los había hecho el PSOE, o sea, estaba las fiestas de San Antolín que había organizado el PSOE, la feria renacentista había existido igual, sino porque Valladolid y Medina no coincidieron. Así de simple. Las fiestas de San Antolín no coincidieron con las de Valladolid, ni creo que con las de Palencia, ni con las de otros sitios. Entonces, claro, las de Medina vino más gente, y se visitó más y se vio más. Y hemos arrastrado mucho el San Benito ese de que es que la feria hay que elegir entre una y otra. Y no hay por qué. Hombre, estará usted conmigo de acuerdo que desde el día 12 de agosto hasta el día 8 o 9 de septiembre, pues es casi un mes que estás todo el día en la calle, estás todo el día gastando dinero, estás todo el día, quieras o no quieras, el bolsillo lo nota, ¿no? Sí, pero son dos ferias distintas, son 2 ferias distintas. Sí, pero es que estás, quieras o no quieras, por una razón u otra, estás en la calle, ¿no? Porque te invitan a salir. A ver, pero que somos castellanos y somos españoles y estamos todo el día en la calle, la excusa de las ferias no me valen. Estamos siempre en la calle. Los mediterráneos nos lo pongan como nos lo pongan, estamos siempre en la calle. Y en Castilla, que no tenemos mar, somos mediterráneos exactamente igual, y estamos todo el día en la calle, no tenemos excusas. Si hay feria, porque hay feria, y si no hay feria, porque no hay feria. Y si tienes vacaciones, vas a estar en la calle. Si estás trabajando, te va a dar igual que haya feria o que no haya feria. Pero si no, estás en la calle, y los chicos están en la calle. Y yo creo que la gente en la feria renacentista, la gente del pueblo tampoco se gasta tanto en la feria renacentista, porque a lo mejor inviertes en el vestuario, porque además
A la gente le gusta estrenar vestido todos los años o traje y cada vez se preocupan más por hacerlo bien y por participar, pero no tiene un gasto excesivo, tampoco es como San Antolín, que sales por la mañana y vas de bares, vas de peñas, vas de no sé qué, empalmas con una actividad y con otra. En la feria renacentista... O sea, ¿hay más gasto en San Antolín? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que la feria renacentista no tiene actividades de pago. Yo no soy consciente de que haya actividades que haya que pagar y que salgan caras, o que la gente esté todo el día en los bares, yo creo que son completamente distintas, que es una actividad mucho más de compartir con la gente, de estar en la calle, de estar en el recinto, la gente que se caracteriza en un recinto o en el otro participando. Son cosas que se hacen en la calle, pero yo creo que no hay tantos gastos, que no es tan terrible. Sí que a lo mejor lo que te decía, que me parece excesivo los 10 días para una feria, pero eso es el planteamiento del ayuntamiento, son ellos los que deciden, el grupo de gobierno. Seguimos avanzando porque son muchos los temas que estamos tratando, y hablamos de las obras. Simón Ruiz, hablamos Plaza de Don Federico, ahora comienza calle Logroño. Antes de ir a las que van a comenzar, que ya hemos visto cómo está perimetrada la calle Logroño, ¿qué le parece a usted, Simón Ruiz, que la semana pasada hubo una queja por parte del Partido Socialista porque se inundó la calle, ¿no? Sí, pues a mí me sorprende que una calle recién hecha se haya inundado. Supongo que es un error de concepción de algún tipo, de inclinación de la calle hacia el desagüe, no lo sé. Desde luego se supone que se iba a solucionar, espero que se solucione, porque si no vamos a arrastrar muchos años ese problema. Y hombre, a mí me parece lamentable que una calle que se permite ahora pasear a la gente, que es más fácil para los transeúntes pasar por ahí, pues que se inunde cada cierto tiempo, porque al final no vamos a poder utilizarla, evidentemente. ¿Plaza Don Federico? Pues hombre, yo es que nosotros, como estábamos a favor de que siempre hemos estado a favor de que se peatonalice el centro, y ya era una idea de la legislatura anterior, yo creo entender que toda esa zona, porque se hizo una parte de Don Federico, pero claro, no había presupuesto para hacerla toda, y que se haya hecho, pues a mí me parece bien. La verdad es que me parece que hay que hacerlo, que el centro tiene que estar así, tiene que estar accesible, que hay que quitar barreras y permitir que la gente disfrute del pueblo y que los niños puedan ir al parque y puedan correr por la calle sin peligro. Todas esas cosas son fundamentales. ¿Qué le ha pasado a usted con los vecinos de Medina y las papeleras? ¿Qué le ha pasado? Con las papeleras. Ah, no, digo, no me ha pasado nada, qué susto. Yo con los vecinos no tengo ningún problema, como con nadie. Cuando venía para acá me he encontrado con dos señoras, que además yo creo que una de ellas no sabía quién era, la otra era una antigua vecina, con lo cual me conoce de toda la vida. Iban comentando que fumaban las dos y que no sabían qué hacer con el cigarrillo cuando acababan, con el que les daba vergüenza tirarlo al suelo, pero que no tenían otra opción. Porque claro, apagarnos las papeleras les daba miedo, entre otras cosas porque ensucias las papeleras nuevas tienen tapa, ensucias la tapa, pero es que además corres el riesgo de tirar en la papelera una colilla que no esté bien apagada y que eso suponga un problema. Y que claro, que ¿por qué no había ceniceros? Digo, hombre, yo lo he dicho alguna vez, que no estaría mal poner ceniceros en Medina para que la gente que fuma no tenga que tirar las colillas al suelo, porque queda bastante desagradable y bastante sucio, por mucho que pase la limpieza frecuentemente. Y no estaría mal que se hiciera. Y me decía, pues está bien, pues oye, sigue insistiendo. Digo, no, si yo con lo de la cuestión de las basuras y la limpieza llevo 3 años insistiendo, cuando no son pitos son flautas. O sea, que ustedes creen que debería tener unos ceniceros las papeleras, ¿no? Para apagar el cigarro antes de echarlo dentro, ¿no? O echarlo en el mismo cenicero. Yo conozco muchos sitios donde tienen incluso ceniceros solos, no es papelera, es una especie de pie con una bandejita en una rejilla que apagas. Yo creo que, fíjate, recuerdo que incluso a la puerta de algún hospital ha habido esas cosas. Y al lado el hueco para dejar el cigarro. Yo hace muchos años que no fumo, entonces no me fijo en esas cosas. Y tampoco fumaba demasiado como para verme en esas situaciones frecuentemente. Pero creo que sí que es una opción, porque es una de las cosas que más ensucian la ciudad. La residencia para personas mayores. Ahora mismo está otra vez tomando fuerza la plataforma porque ven cómo pasa el tiempo y estamos igual que siempre, que claro, no se hace nada, ¿no? Exactamente, es que estamos igual que siempre, vamos arrastrando. Nosotros propusimos hace unos meses que de los fondos europeos que iban a venir, porque nosotros con los fondos europeos damos mucho la lata, como se ha podido ver hace poco, que parte se empleara en la residencia de Medina, que se propusiera a la Junta que parte se empleara en la residencia de Medina.
sé lo mismo que tú. Seguimos sin residencia, en una zona donde cada vez las personas son más mayores, donde se necesita más atención, donde hay más necesidad de plazas para residencias. Seguimos sin saber qué pasa con la residencia. Y ya llevamos unos cuantos años, ¿eh? Pues a ver qué es lo que pasa. Por cierto, he leído algo de que el albergue de Medina se va a utilizar para acoger a vecinos, a refugiados, ¿no?, de Ucrania. ¿Qué le parece a usted todo Creo esto? que era una propuesta. A mí me parece bien, quiero decir. Creo que cualquier propuesta humanitaria, sea para quien sea y para cualquier necesitado del tipo que sea, es importante. Insisto, no es la única guerra y espero que no pase lo que pasa con otras, que se nos olviden con el tiempo. Espero que no dure mucho, pero claro, no sabemos, yo de geopolítica no entiendo, no sé qué puede pensar el señor Putin, qué se le puede pasar por la cabeza, ni qué le puede pasar a los líderes de la OTAN, ni qué puede pasar a partir de ahora. Pero desde luego, visto las imágenes terribles que decías tú, que parecían en blanco y negro, parecían de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, aterrorizan. Y ver cómo están quedando los edificios y cómo están dejando las calles y cómo muere gente, aterroriza. Entonces esto puede ir para largo, que no nos olvidemos de ellos, que de Siria llegó un momento en que ya la guerra de Siria no existía y sigue ahí. Y en Yemen sigue muriendo gente y parece que no pasa nada. Y en Palestina sigue muriendo gente y como no salen las noticias, como no es llamativo, no pasa nada. Y en esta incluso tenemos un periodista español detenido por espía y no sabemos nada de él. Lo que es cierto que las noticias, la actualidad, lo que hace es que vayas olvidando, ¿no?, otras noticias. Estábamos inmersos en el coronavirus. De repente llega el volcán de La Palma y parece que dejamos el coronavirus en verano a un lado. Ahora llega esta guerra, ¿no?, esta invasión de Rusia a Ucrania, y parece que el coronavirus ya se ha marchado, ya no hemos vuelto a hablar de coronavirus, prácticamente nada, ¿no? A mí me preocupa que nos limitemos a una cosa en concreto precisamente por eso, porque yo creo que estamos todos capacitados para manejar varias informaciones a la vez y para preocuparnos por varias cosas a la vez o para gestionar varias cosas a la vez, pero la inmediatez de la noticia hace que eso no pase, que se nos cuente solo una cosa en concreto, o que lo que es noticia o que es muy llamativo se difunda mucho y luego sea un problema, o que se desvirtúe porque es más sensacionalista un punto de vista que otro. Todas esas cosas que pueden derivar en una situación conflictiva y que no somos conscientes que lo del cuarto poder no es una broma, es cierto, la prensa tiene mucho poder y tiene poder para gestionar lo que pensamos y lo que decidimos y lo que vemos y lo que no vemos. Y no podemos olvidarnos de que las crisis humanitarias existen, que el otro día hemos visto cómo se pegaba a un pobre señor africano que intentaba saltar la valla de Medina, cómo se le daba una paliza, cómo unos guardias civiles, eran guardias civiles creo que era, le daban una paliza. Eso también es terrible. La guerra de Ucrania es terrorífica, pero es que ese señor también es una persona y también sufre y también está huyendo de una crisis, porque nadie se va de su país por capricho y menos en esas condiciones. Entonces, lo que no podemos es olvidar el resto del mundo. Tenemos que ir concluyendo y la última pregunta tiene que ver con el pleno. Un pleno que se celebró en el mes de febrero, hace ya mucho, porque sí, fue justamente casi en mitad, por ser tan corto febrero, se celebró el día, creo que fue el 23 de febrero, y hubo muchas cosas en ese pleno, muchas cosas que no pasaron desapercibidas a pesar de ser telemático, como es, por ejemplo, el abandono, ¿no?, del Partido Socialista del pleno, entre otras cosas, ¿no? Sí. ¿Qué le parece a usted todo ello? A mí me pareció muy triste. Yo lo dije al final, en el turno de ruegos y preguntas, yo llevaba una serie de ruegos y preguntas, pero tuve que empezar pidiendo, por favor, que esas cosas no pasaran, que además había habido ataques, también se había atacado a mis compañeros, que esas cosas no pasaran, que yo, que no soy sospechosa de atacar a nadie, ni de criticar a nadie, ni dentro ni fuera, ni de insultar a nadie, que esperaba que todo el mundo hiciera lo mismo, que es que estamos para otras cosas, que los medinenses no merecen ese tipo de comportamientos. Yo creo que el alcalde se equivocó, no solo al decir que el señor Magro era ruin, porque por mucho que se empeñe el alcalde, eso es lo que dijo, sino en la forma en la que lo dijo, que no fue descarado, porque yo te digo, Javier, eres un ruin por esto y por esto, puedes rebatírmelo. Pero cuando te digo, Javier, te voy a leer la definición de ruin, y ruin es esto, esto, esto y esto, y luego digo, no, yo no llamo ruin a nadie, y lo niegas, y cuando te piden que te disculpes sigues negándolo, y encima
atacas, pues llega un momento en que yo entiendo que el PSOE se sintiera ofendido y se fueran, porque eso no podemos consentirlo, ni en el alcalde ni en nadie, pero es que el alcalde es el representante de todos y es el presidente del pleno de todos los concejales, no solo de los de su partido. Y no sé, tampoco sé muy bien por qué surgió aquello, porque yo no noté que hubiera un momento de tensión excesivo en el pleno para que el alcalde tuviera que decir aquello. Y a mí me parece muy triste que eso ocurra. No es la primera vez que se sube el tono en el pleno, ni es el alcalde siempre el que lo hace. También ha ocurrido desde otros grupos políticos. Yo tengo que reconocer que en el nuestro somos moderaditos en eso, con todo lo que dicen que somos extremistas y tal. Somos muy respetuosos con todo el mundo y procuramos no atacar a nadie, pero sí que hemos visto otros actos de este tipo. Yo ya había pedido ese comportamiento otras veces y me pareció muy triste. Creo que no deberíamos hacer esas cosas porque los medineses no se lo merecen, porque estamos para otras cosas más importantes. ¿Y el Pleno, cómo se analiza desde su punto de vista, aparte de lo que estamos comentando? Yo estoy muy satisfecha porque se aprobó nuestra moción. Me preocupa, sinceramente, me preocupa que el grupo de gobierno estuviera tan poco preparado, porque sí que unos días antes vino aquí el concejal de Medio Ambiente a decir que iban a hacer obra en el Zapardiel, que se iba con estos fondos europeos, se iba a hacer obra en el Zapardiel y se iban a renaturalizar y tal. Cuando vinieron Ecologistas en Acción que hicieron esta propuesta, los únicos presentes éramos nosotros, tú pues testigo porque estabas, solo estábamos gente de mi grupo político, estaba yo y estaban otras 3 personas de Gana Medina, no había nadie más, porque nos parece importante y nos parece interesante. Pero es que para solicitar esas subvenciones y esas ayudas europeas que son, a mí me cuesta pensar tanto cero porque son 800.000 millones, que se dice pronto, de dinero que la Unión Europea da a Europa, al resto de países, a los países europeos, para salir de esta crisis y salir de forma ecológica y sostenible y mejorada y demás. Y Medina está perdiendo el tren, ya hemos perdido varias subvenciones, esa que decía el señor Alonso, vamos a perderla o ya la hemos perdido porque el plazo se acababa el día 16 y para solicitar cualquiera de estas subvenciones hay que tener un plan antifraude que el Ayuntamiento de Medina no tiene y nosotros seguiremos insistiendo en que lo hagan y que lo hagan rápido para poderlo aprobar en el pleno que viene y poder empezar a pedir esas ayudas, porque son necesarias tanto para los ciudadanos de Medina como para el propio ayuntamiento, como para mejorar el Simón Ruiz, mejorar las calles, mejorar el tejido industrial, para las pymes y las pequeñas empresas y los autónomos, como para mejorar los centros de estudio, para digitalizar la biblioteca. Es que hay ayudas para todo tipo, para mejorar el sistema, la ecología de la zona, mejorar en arbolado, mejorar en jardines, mejorar en limpieza, no sé. Hay un montón de ayudas que deberíamos aprovechar y que no estamos aprovechando, pues no sé si por falta de prevención o qué, porque nosotros llevamos desde el año pasado insistiendo en que hay que solicitar estas ayudas. Entonces, a mí me preocupa que no se haga. Pues María Jesús Vázquez es la coportavoz de Gana Medina. Gracias por venir y contarnos la última hora desde su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias.